¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Hola, buenas noches, noches, ¿cómo están? Aló. Bien, Carlos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos por allá? Diego, Bien, Carlos. bien. Hemos estado disfrutando un clima británico, ¿verdad, Ravis? Está Frío, bien. Sí, lluvia, está. Amanece muy nublado, fresco. Para acá, para el desierto, está bien fresco. como Neblina, para... ¿no? No, todavía no. Bueno, no sé, allá en tu tierra, Diego. No, pero sí está muy húmedo. O sea, frío Qué húmedo. padre, qué padre. Y así como para dormir con la ventana abierta para que entre toda la frescura, Ujú. Sí, de hecho, la yo sí verdad. duermo, tenemos apagado el mini split y a mí sí me da frío en la noche. Wow, Sí, es que sí está muy chido, está muy a gusto. qué padre. Este, y pues debemos de ser agradecidos porque yo escucho opiniones diferentes. Que hace calor, se queja la gente. Hace frío, se Frío. queja la gente. Llueve, se queja la gente. No llueve, se queja la gente. Pues sí. Entonces, yo tomo la decisión de disfrutar todo lo que Dios nos da, aunque estas lluvias sí estuvieron muy fuertes. La verdad, llovió bien chida, llovió. A lo mejor gente que nos oye de otro lado y dicen, ay, pues cómo llueve acá. Es que Juárez, cuando llueve, que cae un diluvio. Cuando neva, cae una nevada así como bien Buena. pesada. Cuando hace frío, caen heladas. Cuando hace calor, hace un calorón infernal. Pues Entonces, sí, pero hace mucho así que es, no llovía güeritos. tanto tiempo así tan fuerte. O sea, duró como 2 horas así, con truenos y todo bien suave. Entonces, Wow, qué disfruté padre. mucho, la verdad, estas lluvias que pasaron. Y pues todas las plantas del patio están este, rebosantes. Ay, qué Este, padre. nada más que ya se me secó un cactus, bueno, o sea, me ahogó. No lo tenía allá afuera y pues, se ahogó con tanta agua, pero nada más uno de los demás sí sobrevivían. Pero bueno, Pobrecito. este, hablar del tema, no habíamos tenido la oportunidad de grabar por nuestras actividades personales, pues cada quien, no vivimos en la misma ciudad, como ya saben, y aparte, pues tenemos trabajos y pues otras actividades, entonces habíamos estado eh, sin grabar, pero volvemos al tema y obviamente no porque no hayamos grabado no quiere decir que no hayamos tenido comunicación con nuestro padre o que no hayamos tenido experiencias que nos hagan recordarle o tener un propósito para grabar y platicar de ellas. Entonces, pues vamos a hablar en realidad, se puede decir que ya hablamos de ello, pero vamos a darle un toque diferente porque tiene que ver con muchas cosas. Toca aspectos de la identidad, toca aspectos de compartir, toca aspectos de ser auténtico, obviamente con el, con la identidad que Dios te da y de tirar muchas barreras mentales que pudieras tener en cierto momento de tu vida. Entonces, pues vamos a hablar, cuando traemos a la mesa que platicamos antes de grabar, tenemos como un calentamiento y hacemos una especie de mesa redonda donde cada quien expone o dice de lo que ha estado, como sentimos que Dios nos ha estado hablando durante la semana. Y cuando cada quien expone sus puntos, nos damos cuenta que al final todo coincide, son cosas diferentes, pero que van al mismo punto. Entonces hablábamos de lo que es compartir. Yo mencionaba una grabación pasada que mi hermano y mi cuñada me regalaron, bueno, mi hermano y su esposa me regalaron un libro
que habla de historias pasadas donde, bueno, no historias pasadas, eventos pasados que fueron reales donde se quemaron muchos libros. Entonces quedó mucho conocimiento ya quemado y no quedó récord de ello. Entonces, partiendo desde ahí, pues yo empecé a buscar muchas cosas y a leer muchas cosas, buscando pues la verdad y el origen de muchas cosas. Entonces, vengo entendiendo que parte de lo que Jesús nos dice de compartir, cuando nos dice, si tú le das agua a uno de mis hijos, es como si me la dieras a mí. Y nos habla de la generosidad, de servir, como cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Que si vamos al contexto judío de esa época, de la gente que vivía en Israel, eso lo hacía simplemente la servidumbre o las mujeres a sus esposos o a la gente que visitaba el hogar. Era una actividad que no le gustaba hacer a los varones. Y cuando Jesús lo hace con sus apóstoles como para darles una lección de lo que es el servicio, y les decía que para eh, servir, pues tenían que ponerles ese ejemplo, me da la pauta para todo lo que he estado aprendiendo y leyendo. Entonces, parte de transmitir el Evangelio es algo que da, es algo de dar, de generosidad. Y el propósito con el cual nosotros hicimos este podcast es porque hubo un deseo en nuestro corazón de hacerle conocer a la gente, o, y no por medio de nosotros obviamente, pero con nuestras experiencias, que la gente sienta el amor y el cariño que nosotros sentimos de nuestro Dios, de nuestro Padre, para con nosotros, y que conozcan a un Dios amoroso, un Dios que da cariño, que da respeto, que protege, y no el evangelio del terror, que no hagas esto, no hagas lo otro porque te vas al infierno, sino que conozcan el amor de Dios antes que el miedo. Y hablábamos de eso con unas personas conocidas, y me fue muy grato entender que también mis compañeros entienden de eso, o sea, que lamentablemente muchas denominaciones llámese cristianas o de cualquier otra denominación, llegan queriendo imponer el evangelio del terror, donde si haces esto, si haces lo otro, te vas a ir al infierno, antes de presentar a un Dios amoroso, que es la intención de nosotros. Entonces, no solo el dar algo físico como una despensa o una chamarra, un pantalón, lo que gustes y mandes, dinero, comida, alimentos, techo, lo que quieras en especie, no es simplemente eso lo que puedes dar. El dar el evangelio, y más importante, el amor de Dios, hacerle entender a la gente o hacerle saber que hay un Dios amoroso, es algo muy importante, algo que les puede iluminar su vida. Y la Biblia dice que cuando tú prendes una lámpara, no la prendes y luego la pones, la tapas con algo para que no puedas ver, no se pueda ver la luz, sino que si la pones en un lugar donde todos puedan ver la luz, donde sirva para alumbrar. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, esto es la plática que traemos ahora, en este día. No sé ustedes qué tengan para comentar. Pues yo pensaba algo parecido, no tanto en el aspecto de lo que, por ejemplo, la intención de por qué hicimos este podcast, pero en el aspecto de cuando conoces a Dios, como dijiste, del evangelio del terror, de que, mejor dicho, cambias una forma de vivir por un set de reglas que, eh, pues sí, son un set de reglas, no tanto derechos, pero más obligaciones. Y yo hablaba acerca de eso con mi esposa, porque yo le contaba que yo cuando estaba más joven, a mí me gustaba mucho ver cosas de terror, pero no porque, no sé, es como la adrenalina.
me gustaba aguantarme el miedo, no tanto que lo controlara. Me lo aguantaba. No, para mí es diferente aguantártelo a controlarlo. Y cuando me hice cristiano, ya no pude ver las cosas de terror que veía antes porque me daba mucho miedo. Pero parte de ese miedo que yo sentía no era tanto a lo sobrenatural o a las cosas que te ponen en las películas, que a fin de cuentas es una película. Tiene tintes de verdad, tiene tintes de ficción, pero pues no sé, tienes que tener suficiente entendimiento para saber hasta dónde y hasta dónde no. Pero el caso es que yo ya no podía verlo. Y yo le decía eso a mi esposa y me decía, sí, es que cuando aceptas una religión, independientemente que sea cristiana o seas testigo de Jehová, mormón o lo que seas, cambias algo de ti por, por esta nueva creencia que adoptas. Y sí, yo concuerdo con ella de que, eh, bueno, yo lo veo así como que tu cerebro está configurado de una cierta manera cuando crees en algo. Por ejemplo, no sé, crees que Dios no es real y de repente, por sea la razón que sea, ya empiezas a ver que Dios es real y empiezas a creer que Dios es real. Entonces la configuración de tu cerebro cambia. Ya no puedes pensar las cosas como las pensabas antes, ya no ves las cosas como las veías antes. Y es casi imposible volver a lo que sentías, a lo que pensabas antes de que tus convicciones cambiaran. Y yo le decía eso y que le decía que es que cambias a las cosas y adoptas mm, las cosas que te dicen que no, como fue, no sé, como que es un cambio tan radical, y estás tan sensible a esas cosas, cualquier cosa que te digan que no, así como no, ni una sola gota de alcohol o no sé, ni una sola película que tenga que ver o mencionen el nombre de Satanás, nada, para nada, nada de eso, porque Dios se va a enojar contigo y te vas a manchar y te vas a contaminar. Y Dios no te va a querer si estás contaminado, si estás manchado, si ya no estás limpio, eres impuro y Dios escupe a los inmundos y a los tibios y todas esas cosas te las empiezan y te las empiezan a repetir y de repente ya no es que ya ni siquiera piensas como antes, ya eres demasiado frágil para soportar las cosas que antes soportabas o para pensar las cosas que antes no te hacían daño, ahora sí te hacen daño. Las cosas que antes no te contaminaban, ahora sí te contamina. Y todo viene desde la convicción de, pues dice Carlos, del evangelio del terror, de que en vez de que te enseñaran a que, mira, qué bueno que ya Dios es real para ti, mira, Dios conmigo ha hecho tantas cosas, me ha mostrado su amor, ha sido un padre para mí, bla, bla, bla. Te dicen, pues qué bueno que ya te arrepentiste, pero ahora tienes que cuidar tu comunión, ahora no puedes ver esto, ahora, o sea, no sé, es una transición que te sacude no solamente físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y cuando ya caes del otro lado, en vez de caer en un colchoncito, en algo suave, no sé, como que caes en piedras, así lo veo. Ah, ahorita que dices eso, hijo, de, por ejemplo, las películas y todo eso, de que tú no veías películas de misterio y cosas así. Yo me acuerdo cuando yo era chica salió el estreno del Exorcista y les comentaba a ustedes que mi papá duró mucho tiempo trastornado. Era un miedo que lo hacía temblar y sudar y tantas cosas y mi papá no creía nunca que en brujerías o cosas así, nunca. Y Pobrecito. sí, duró mucho tiempo porque mi papá sí le tocó como cosas sobrenaturales en cuestión de fantasmas y cosas esas, sí las vivió muy de cerca. Y bueno, por eso cuando vio la película, pues se traumó totalmente, mucho, mucho. Y y me acordé yo de eso, y yo me acuerdo que cuando yo vi el Exorcista, pues yo ya no estaba chiquita, pero me tocó verlo
ya grande, no me acuerdo cuándo lo vi, pero creo que ya estaba casada y todo, y sí me dio miedo porque yo me acordé lo que le pasó a mi papá, pero nada más me dio miedo por lo que le pasó a mi papá. Ya iba yo con el miedo de verla, pero ya cuando me evangelicé y supe tanta cosa de Dios y cómo es el mundo espiritual y cómo se mueve el mundo espiritual, y entonces intenté ver esto y en una de las películas empieza con la persona poseída y empiezan a hablar, a citar citas bíblicas y la persona poseída empieza a hablar y le empieza a decir al que está personificando el lado bueno, le empieza a decir, le está hablando como que le está hablando a Jesucristo y le empieza a decir, ¿te acuerdas cuando pasó esto y esto y esto? Entonces es cuando a mí me entra un miedo porque digo, el chamuco le está hablando de las cosas que ha pasado realmente bíblicas y que pasó Jesucristo y no, pues sí, sí es pero yo creo que lo que me pasa a mí, muy personal, obviamente, es que cuando ya conoces así varias cosas, no es que sea santa, porque no es, nadie es santo y nadie es no pecador, pero ya cuando conoces cosas así, que entiendes que es el mundo espiritual, tu espíritu sí está muy sensible. O sea, no andas como diciendo, ay, vamos a ver una película de misterio o vamos a ver una película de terror. No, ya estás sensible a lo espiritual, a lo que conlleva ver esas cosas espiritualmente. Entonces, no es que para mí, en mi lugar, no es como que, ay, la iglesia dice que esto es pecado. No, a mí se me alborota el espíritu, o sea, o sea, sé que existen esas cosas y sé que existe en el mundo espiritual y sé la guerra espiritual que hay hoy por hoy en el ámbito espiritual. Entonces, imagínate, está la pelea espiritual y luego tú echándole, como que dicen, leña al fuego. Pues bueno, a mí, en lo personal te digo, sí me mueve bastante, como dijeran por ahí, me mueve el tapete así bastantito y prefiero no escuchar o no ver esas, porque yo siempre les he dicho a mis hijos, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, yo no tengo duda de las personas que hacen estas películas y ven así, por ejemplo, a Emily Rose o a esta muchacha del exorcista y todo eso, cómo lo reflejan en la pantalla y todo. Algo tuvieron que ver. O sea, porque cuando hay películas que dices tú, ay, salieron unos mostrillos bien ridículos, a cosas que dices tú, ay Dios, ¿esto qué es? ¿Verdad? Entonces, algo tuvo que pasar. Así como muchas películas así hay, ¿qué dices tú? Algo tuvo que pasar. ¿O quién hizo este dibujo tan diabólico? Esta persona tuvo que ver algo para poder hacer este dibujo. Así como hay cosas que dices tú, esto es esto es divino, esto es una situación divina, así también dices tú, alguien tuvo que haber visto esto para que lo pueda imaginar o lo pueda dibujar o lo pueda llevar a la pantalla. Plasmar. Exactamente. Entonces a mí sí me causa, pero no les digo, no es por el lado de que qué dirá la congregación, que ando en pecado, ando viendo esto, ando viendo lo otro, no, o de que me cambien mi pensamiento, sino que yo me voy a lo que dice, que es la batalla espiritual, bien contra el mal, y sí son cosas así como uno nunca sabe qué clase de ceremonias, porque sí hay ceremoniales que se pueden llevar a la pantalla y tú las ves inocentemente y resulta que es algo que están haciendo una como ceremonia no buena, un rito, ajá. Entonces sí puede pasar, sí puede pasar, así como ha habido, ¿cómo se dice? Dios ha alcanzado a gente por programas de televisión, por programas de radio,
puede pasar otras cosas también. Entonces, no es como que yo, obviamente les digo y repito, yo hablo por mi experiencia personal, por mí, y que sí, yo les puedo decir que sí, yo soy una persona 100% espiritual. Yo me acuerdo cuando mi hijo Carlos tuvo un accidente cuando tenía 3 años y estuvo muy grave, estuvo internado en el hospital no sé si la gente que nos escuche sabe del Seguro Viejo, el que está ahí en el PRONAF. Fue a dar mi hijo a ese hospital. Nosotros tratamos, en ese tiempo el papá de mi hijo tenía muy buena aseguranza y podía estar en los mejores hospitales. La cosa es que en todo Ciudad Juárez no había la cama que Carlos necesitaba. Y la única opción que tuvimos fue en ese seguro, que la acomodaron. No es que hubiera la cama, pero le pudieron hacer ahí un implemento. Y bueno, el niño estuvo ahí y estaba muy grave, mi hijo. Estaba peleando entre la vida y la muerte. Y me acuerdo una noche que sus venitas, mi hijo tenía 3 años, sus venitas ya no aguantaban más el medicamento y el antibiótico y todo, y ya no le estaba pasando. Entonces vinieron unas enfermeras y en la noche yo me quedaba ahí con él y lo picotearon y el niño no aguantaba ya el dolor, ya no podía. Entonces vino el pediatra y le hicieron, no sé si sea el nombre técnico correcto, pero yo me acuerdo que dijeron venodisecciones, o sea, le abrieron la vena del piecito y le abrieron una y ándale que no pudieron y luego le abrieron otra pero el niño tenía 3 años y el niño apenas empezaba a hablar. El niño no sabía de muerte o de vida o de qué estaba pasando. Y yo me acuerdo que esa noche fue muy, muy, muy dura para mí porque yo me acuerdo que mi hijo lloraba con tanto dolor, con tanto gritaba y decía, yo mejor me muero, decía yo. Yo decía, ¿cómo que el niño grita de mejor me muero? ¿Qué sabe mi hijo de morirse? Y total que me puse muy mal. Y en eso llegó el esposo de mi hermana y me dijo, estás muy mal, vente, vamos a comprar un café. Híjole, mis hijos, eran como las 3 de la mañana. Yo me acuerdo que iba caminando y siempre se los he platicado. Yo sentía que me pasaban como gente corriendo bien cerquita de mí. Yo sentía el viento así como me hacía el viento así. Yo sentía que hasta me empujaban con un miedo, con un terror. Eso era espíritus. Yo me acuerdo cuando yo estaba ahí que mi hijo estaba en terapia intensiva y allí en el hospital en medio hay un jardín. Oh, yo qué cosas no veía a mis hijos en ese jardín en la oscuridad. Y yo me decía, no, son mis nervios. No, yo veía de todo en ese jardín. Entonces, por eso te digo, tiene que ver mucho con lo que sea psicológico, a lo mejor que te digan, no, y no, la gente va a decir que esto, va a decir que lo otro, van a creer que aquello, a lo espiritual. En veces tienes mucha sensibilidad espiritual y a mí sí me pasa eso. Yo veo algo así, por ejemplo, no cualquier película, obviamente, pero por ejemplo, películas donde empiezan citando cosas de Dios y el chamuco empieza a responder y le dan yo me pongo súper así como que digo, ¿qué está pasando? De así es que no tengo necesidad de ver esas cosas y no sé, cada quien tiene su experiencia. En mi opinión es así, yo me prefiero quedarme al margen de si no me hace bien, ¿para qué verlo? Sí, pues depende de cada quien cómo se sienta, pero también es parte del engaño, ¿va? Y no digo que estés engañada, No, sí te pero, pero de lo que hemos hablado muchas veces nosotros aquí, de, de cómo le dan más poder al demonio, a los demonios que a Dios, ¿va? A lo mejor tú en ese momento, bueno, sabemos de antemano que no habías vivido lo que viviste y que era algo por lo que Dios te estaba pasando, por lo que me pasó, pero te aseguro que si ahora te pasa eso, pues ya sabes cómo lidiar con ello y cómo sí. reprender o cómo atar a todos esos demonios. Entonces, Ujú.
pues son cosas que pasan. Como dice Diego, no, no porque ya sepas, le vas a andar buscando, ¿verdad? Ujú, Pero es parte de la luz que tenemos que dar, hacerle entender a la gente que, oye, sí, pues mira, hay este mundo espiritual, pero hay un poder que es más grande que todos los demonios que te puedas imaginar, que es Satanás mismo. Tú misma nos has platicado cuando platicas en el trabajo con la gente ujú. que les dices de la historia de Job, cuando Satanás le pidió permiso a Dios para Para tocar ajo. ajá, para Para tocar a Job, zarandear. Dios le dio permiso. También una parte en la Biblia que Jesús le dice a Pedro eh, que el demonio le ha pedido permiso para zarandearlo, pero que a él ha orado por él. Entonces, pues todo eso es parte de la luz que tenemos que dar, ¿verdad? Y no decir, no, es que aquí muy respetable las creencias de cada quien, pero no, pues nada más un padre te puede exorcizar y tiene que ser un exorcismo que venga aprobado desde el Vaticano, porque, no, pues no. Igual hay gente que a lo mejor, con, que sabe psicología y nos escucha y dice, no, pero ¿cómo hablan? ¿Cómo se atreven a decir que son demonios? Es esquizofrenia, hay un nombre científico, ya lo sabemos para ello. Este, pero pues bueno, nosotros no somos doctores ni psicólogos ni nada y hablamos de lo que hemos visto y lo que hemos vivido, y cada quien escoge creer y escucharnos, y si no comparte nuestra opinión, pues obviamente no lo hacemos para cambiar la opinión ni los pensamientos de nadie, simplemente damos nuestra perspectiva y nuestra opinión, pero como sabemos que también nos oye gente que cree en todo eso y que también le da mucho peso y mucha fuerza al demonio, de ahí se agarra. O sea, es como si en un combate físico, ahorita que tú hablas de guerra, si en un combate físico en el boxeo, tú ves el lenguaje corporal de un boxeador que le están poniendo una golpiza, ya sea ya está derrotado, o sea, y a veces es físicamente más fuerte que el otro, pero pero el miedo que tiene le da la entrada al otro, a dominarlo. Es igual en lo espiritual. O sea, si tú podrás ver y tener mucho respeto, pero los demonios ven que estás temblando y que tienes un miedo, pues de ahí te van a estar ahí molestando y atacándote más. Entonces, ya cuando tienes una convicción, una firmeza en Dios, pues ya es diferente, ya no vas a tener miedo como lo tenías, que era lo que decía Diego. Sí, Ujú. ya no le espanta ver eso y no porque lo haga irresponsablemente, pero él ya sabe que pues en realidad no tiene el poder que le aparentan en la película. Entonces, eso tiene mucho que ver. Sí, tienes razón, porque si yo hubiera sabido más, si mi fe hubiera estado más firme cuando eso te pasó a ti, tienes razón, ¿no? O yo hubiera orado y pedirlo a Dios su autoridad, que ya sé que ya la tengo porque nos fue dada para yo pues tranquilizarme, ¿verdad? En ese momento y saber quién era, cómo y cómo y por qué me sostenía y cómo yo estaba ya protegida. Pero sí, exactamente es lo que le pasa a las personas que no sabemos el Dios que tenemos. Sí, y hablando, volviendo a lo de la luz, o sea, hablar de la verdad y demostrarlo, pues dar llegar con un evangelio mucha gente no conoce muchas historias de la Biblia, como tú nos has platicado, cuando tú compartes en tu trabajo. Entonces, yo ya lo he dicho varias veces y creo que ya parezco disco rayado, pero no es lo mismo que llegues a una persona nueva que tiene problemas emocionales, a mostrarles un Dios amoroso o a mostrarles un Dios castigador que, como dijo Diego en alguna ocasión, nomás está esperando que te equivoques para abrir la tierra y tragarte, ¿no? Entonces,
mucha gente, tristemente, por ese evangelio que se ha dado en las calles, arrepiéntese, porque que agarren el micrófono y sí, arrepiéntanse, sí, pero darles una razón por la cual, o sea, un motivo por la cual, no que sea el miedo. Es como lo, lo decía Diego más temprano, cuando estábamos teniendo nuestra pregrabación. Si tú a un niño lo mantienes enjaulado toda la vida y le dices, no, es que es malo, los videojuegos son malos, este, jugar con la tierra es malo, comer dulces es malo, y todo le dices que es malo y lo quieres mantener en una burbuja, a lo mejor lo vas a poder mantener en una burbuja durante cierto tiempo, pero el día en que ya no puedas, se te va a desbalagar. Y es igual el evangelio. Si tú llegas y no, no puedes tomar, no, no te puedes tatuar, no te puedes vestir así, no, no puedes hablar así, no, no puedes esto, no puedes. Antes que el amor, mira, tú tienes un padre que te ama, o sea, que le digas que por amor todo lo que hizo en la cruz, por lo que hizo en el mundo, y ya después que esa persona, por amor, tome la decisión y que el Espíritu Santo haga su trabajo de redarguirle a esa persona, es muy diferente. Esa es decisión y es un proceso entre esa persona y Dios personal, no entre el que lo evangelizó, entre comillas, y le dijo, como dicen, el plan de salvación no es la responsabilidad de esa persona, es el trabajo del Espíritu Santo, el convencer es el Espíritu Santo, no es el hombre, no es el profeta, no es el pastor, no es el evangelizador, no es el folleto que le das, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no necesita ayuda, y no me lo tomen a mal, pero nuestra misión es decir, presentar un Padre amoroso, así como Jesús vino a presentar a un Dios que era su Padre y lo perseguían porque decían los fariseos, ¿se atreve este a decir que él es hijo de Dios? ¿Quién es este para que diga eso, blasfemo? Y no lo creían en él. Igual nosotros, que nos dice la Biblia, que tenemos que llegar a la medida de varón perfecto. Y obviamente siempre nos vamos con lo del poderoso, ¿no? Y a sacar demonios, y a convertir el agua en vino, y a multiplicar, y toda la doctrina de la prosperidad, y todo eso, ¿no? Lo que nos gusta y lo que nos conviene, la farándula, la faramaya. Jesús mismo lo sabe y les dijo, no se, no se alegren, no se maravillen por sacar demonios o porque los demonios les obedecen, Sujetan. sino porque ya tienen vida eterna. Por eso es por lo que debemos estar felices y maravillarnos. Entonces, el Espíritu Santo no necesita ayuda. El Espíritu Santo va a convencer. Nuestro trabajo es tirar la semilla de un Dios amoroso, Padre. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Está la parábola de la semilla que cae en buena tierra, que cae en piedras, que cae en espinas. Esos son los corazones de las personas. Nosotros nos podemos empeñarnos a querer hacer que una semilla que cayó en espinas o en piedras crezca. Eso no es nuestro trabajo. Y si nos ponemos a trabajar y nos estresamos por ello, estamos equivocados y estamos perdiendo el tiempo y estamos tratando de jugar un rol que no nos corresponde. Y estamos dando un mal ejemplo de lo que en realidad quiere nuestro Padre de nosotros. Exacto. Y ya no estamos siendo la luz que quiere que seamos. Sí. Y Toñita, ¿qué tiene que decir? Pues yo tengo On que the decir subject. que incluso, o sea, incluso la gente que se llama a sí mismo católico, cristiano, adventista, yo qué sé, ¿Qué sé la yo? gente, incluso esa gente que le dice a otra persona, oh, tú te tienes que arrepentir de esto y lo otro, y estás pecando con esto y lo otro, o sea, incluso ellos mismos no han entendido el amor del Padre que tienen. Porque como funciona con Dios, Él nunca, jamás te va a infundir miedo, nunca. Él no te creó para ser una criatura miedosa, Él no te creó para ser un ser humano miedoso, Él te creó para que seas lleno del amor de Él.
Y el amor del Padre nunca infunde miedo. Al contrario, te infunde Seguridad. temor de Dios, que el temor de Dios es diferente, porque el temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es respeto a tu Padre. Reverencia. Y por el amor con el que Él te llena, es que tú decides no hacer las cosas que sabes que van a entristecer a tu Padre y te van a entristecer a ti. Exacto. Y nada más que entiendan que esto es para la gente que no pertenece a una religión, nada más para que entiendan que la religión y Dios son dos cosas totalmente diferentes. Que la religión te va, hablaban Diego y mi madre de lo sobrenatural, pero a mí mi experiencia personal es que la religión te hace vivir con miedo, con un miedo que te llega hasta los huesos, hasta de las cosas más simples de esta vida. O sea, la religión te hace vivir con miedo hasta de tomar decisiones, de usar la cabeza, de pensar, de meditar, de usar el sentido común. Hasta de esas cosas te quiere privar la religión o la gente religiosa, y eso no tiene nada que ver con Dios, porque Dios nos hizo con su sabiduría, con su inteligencia, con su capacidad de creatividad, de entendimiento. Por eso dice que las cosas que yo hice ustedes también las pueden hacer, pero solamente podemos hacerlas en el amor de nuestro Padre, guiados por Jesucristo y con la llenura del Espíritu Santo. Y lo que Dios nos enseña a hacer es a amar y a valorar y a hacer, a sacar lo máximo de esta vida que Él nos da aquí en la tierra. Nada más quiero que eso quede claro. Una vez más, Dios y la religión son dos polos opuestos. No tienen nada que ver uno con el otro. A mí me gustaría decir, bueno, ya saben, yo lo que yo he aprendido y lo que yo he entendido con mi relación con Dios. O sea, sí, yo sé que en este mundo todos tenemos el hábito de caer en pecado, de constantemente, porque ese es el vivir, ¿verdad? No, uno no puede decir, yo no soy pecador, yo soy tan limpio como Jesucristo, no es cierto. No es cierto, ni los pastores, ni los sacerdotes, ni nadie, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas cosas, por ejemplo, yo les he dicho a ustedes, siempre los seres humanos vamos a tener algo que nada más lo va a saber Dios y yo. Y puede ser que esa cosa que solo sabe Dios y yo, sea algo que la sociedad va a decir, pero si tú sabes que en la Biblia eso Dios lo dijo, no hagas esto, no hagas lo otro, no quiero que hagan esto y otro. Y uno sabe, uno se jacta de que conoces bíblicamente a Dios o por medio de la Biblia y sabes lo que Dios quiere y porque Dios es blanco y negro es negro, no intermedios, no, ¿cómo se dice? Tibios, ¿verdad? Y no quiere decir que, como siempre dice Diego, o Carlos, perdón, que esté uno invitando a que la persona, sí, eres prostituta, Pecador. pecador o date vuelo. O date vuelo, porque de todos modos Dios te va a perdonar no, Dios sí va, cuando Dios llegue a tu vida y tú sientas que Dios llegue a tu vida, Dios va a cambiar tu vida. ¿Cuándo? Cuando Él sea el tiempo de Él, no de los seres humanos, ni el tuyo. Cuando sea el tiempo de Él. Pero si tú sabes que en efecto estás haciendo algo malo y vives pensando, no, pues es que Dios me va a perdonar, o no, es que Dios así me quiere. No, las cosas ya están ahí. Las cosas ya te dijo, es como si tu papá te dice, no quiero que salgas a la esquina a las 12 de la noche porque va a pasar esto y esto, y tú dices, no pasa, o no, que al cabo mi papá, yo voy a salir, que al cabo mi papá me saca del bote.
ajá, me saca del bote o algo. Y no, tu papá te va a decir, yo ya te había dicho que a esa hora no salgas y lo que yo digo no se mueve, no sé, no, así es, o sea, no es no, el que nosotros hablemos así, no es que estemos diciendo a la gente, no, usted siga pecando, hombre, que al cabo usted se arrepiente y Dios lo va a perdonar. El tiempo de Dios es tiempo de Dios, ni tuyo ni de la sociedad. Las cosas de Dios están escritas, preceptos y mandamientos. Y Jesucristo dijo bien claro, yo no vine a cambiar ni esos preceptos ni esos mandamientos. A lo que vino Jesucristo es a dar amor, a enseñarnos a dar amor y a quitar esas leyes absurdas que tenía el Sanedrín. A eso. Pero Bueno, de enseñarnos a lavarse las amar. manos 600 veces. Ajá. Nosotros, Jesucristo eso vino con nosotros. Mas no vino a quitar los mandamientos ni los preceptos. Entonces, es importante que entendamos eso. Todos vamos a tener nuestro proceso, todos vamos a tener nuestra oportunidad, todos vamos a ser recibidos por el Padre cuando atendamos los mandamientos y sus preceptos. Y Entonces, ahorita que hablas de miedo también, yo tengo muchos amigos, cristianos que tienen miedo a lo que le llaman el rapto. Dice, ¿y si me quedo? pues, Le digo, ¿cómo te bueno, vas a quedar? Le digo, ¿cómo que te vas a quedar? ¿Por qué no crees en Jesús? Ándale, No, ¿ves a lo que me refiero? si me quedo, le digo, ¿cómo te vas a quedar, papi? Le digo, no. Obviamente, pues, claro, es una vida de errores, pero pues ponte a cuentas con Dios, obviamente, y trata de no cometerlos, pero Él ve tu corazón, ¿cómo que te vas a quedar? Ándale, solamente alguien que no conoce a su padre cree que va a decir al último minuto, no, ahí lo voy a dejar porque no me convenció, o sea, ¿sí Sí, me explico? o también viceversa, o sea, ya cuando venga el Padre, pues me arrepiento y me voy con él, sí, me ¿verdad? dice un compa, así me dice cana, como carnal, me dice, ¿y si me quedo, cana? Le digo, ¿te vas a quedar? ¿Cómo te vas a quedar? Dice, soñé que me quedaba, le digo, no, me da mucha risa, pero es un miedo real que tienen muchos cristianos, el Pues, quedarse cuando venga Jesús por segunda vez. pues sí, Que de pues, hecho, bueno, traen una teoría ahorita, ¿eh? A ver, la voy a tirar nada más para que quede votando y igual y después hablamos de esto en otro capítulo. Dicen los que son fanáticos o son amantes de las teorías de conspiración, este, que ahora que Estados Unidos aceptó que investigue los ovnis y que ahí tiene información de los ovnis y que, pues todo, ¿no? Que lo hicieron público eh, por medio de la Casa Blanca, es una estrategia que está sacando el orden mundial para justificar cuando pase lo del rapto, supuestamente. ¿A qué voy con esto? Que están metiendo ahora aceptando los alienígenas para cuando venga Jesús y desaparezca mucha gente, mm, que usen de pretexto que se lo llevaron los marcianos. los marcianos llegaron ya. Ajá, entonces me da risa y digo, bueno, pues Extraterrestres, marcianos son de Marte. bueno, sí, extraterrestres, perdónenme. Y digo, no, pues que vivillos, ¿verdad? Pero pues la Biblia dice que todo ojo va a ver que es Jesús, no va a venir, Sí. o sea, no va a haber manera de Ajá. engañar a nadie, o sea, Jesús no va a decir, mira, estos me ganaron el tirón, me cambiaron y ahora todo, o sea, no, obviamente no, todo el mundo va a saber que es Jesús, hasta Sí. el más satánico de todos, el más ateo de todos va a saber que es Jesús, está escrito y Ajá. así Dios, y así va a pasar. Entonces me da Sí. risa porque digo, pues, se avientan las teorías que en teoría parecen lógicas, pero digo, no, o sea, Pero realmente fíjate, no conocen a Dios. ándale ahí, te La puedes dar ignorancia. cuenta qué número tan grandísimo mundialmente hay de personas que no conocen a Dios, hijo. Eh, Ujú. y pues se aventaron ese y dije, era que como para una película, me dio risa, pero me puse a pensar y dije, es que sí, realmente es un engaño que piensa. O sea, si el orden mundial piensa eso, que no lo creo, no creo que sean tan mensos, pero
justificar que, no, es que todos estos se fueron, desaparecieron porque pues se lo llevaron los marcianos. Todo, ojo, todo, no va a haber ninguno que no vea cuando Jesús vuelva a venir. Nadie se va a quedar sin ver. Nadie que, estaba en el baño, estaba dormido, no va a haber nadie que no vea a Jesús. Fíjate, hijo, qué tarea tan grande, porque te estoy escuchando y me vuela la tapa, como dicen. Fíjate, en un podcast anterior mencionamos esto. Es mucha la tecnología, pero irónicamente, a causa de la tecnología, hay más ignorancia mundialmente. Entonces, imagínate, ahorita que estás diciendo eso, ¿a qué grado va a llegar la ignorancia? En todos los aspectos, de que la gente lo va a creer. ¿Cómo creer que? Que va a pasar así, que va a pasar que los murcianos le ganaron el tirón a Jesús. A Jesús. Ajá, en serio, porque ya a la gente no le gusta informar, no le gusta, no, o sea, ya las personas, ay, es tan increíble, ya lo que le dicen, eso es lo que creen. Sí. Sí. No, y luego la gente religiosa portándose como se porta, ni quieren saber, ni hacen el intento por saber, ni quieren saber, y menos con el ejemplo que ha dejado la religión toda la vida. Pues sí. Así es. Que por eso de la importancia de la misión que tenemos. Así es. Que fíjate, yo pienso ya no tanto de decirle, mire esto, sino que, como les contaba yo ahorita, platicar así de que, ay, de veras eso dice, como el libro de Ruth que les platico, que a Job, o de los endemoniados, cosas así, que les contaba yo a ustedes, que se los platico así como si fuera un cuento, una película, una historia, y la gente, wow, así, qué importante es tal vez de poner ese sabor cuando tú cuentas las cosas, para que la gente diga, yo quiero leerlo a ver si dice, o mira, la Biblia está bien suave, hay historias así. O sea, por ejemplo, hay gente que ha hecho como con mucha maestría eso, no sé si es maestría, ¿no? Maestría, con mucha habilidad, muy astutamente eso que tú dices. Por ejemplo, la película de los cuentos de Narnia es una analogía a Jesús, el león. Y por ejemplo, el grupo de Las Vegas, que se llama, mucha gente no lo va a creer, pero en serio, escuchen sus letras. The Killers, los asesinos, es una banda cristiana. Entonces, no entra dentro de la categoría porque no se visten como tal, pero cuando tú escuchas la letra, asesinos. Y escuchas las letras y dices, caray, pero esta canción está hablando de Jesús. Caray, pero entonces muchas cosas te hacen sentido, ¿no? Entonces, sí, hay que ser inteligentes porque mucha gente no se da cuenta, pero ya teniendo una manera astuta y no por vender el evangelio de abrazarlo, no, para nada. Pero como tú dices, o sea, es un niño, o sea, la Biblia dice, sean como niños. Y lo dice en el aspecto de creer que un niño se maravilla con un globo, con un trueno, con la lluvia, con ver cómo vuelan las hojas, no sé, la simpleza de la inocencia y con lo que los niños se maravillan. Pero también así como un maestro tiene que ser inteligente y astuto para enseñarle a los niños para que precisamente se maravillen y de esa manera entiendan, así hay que llevar el evangelio también. Como tú dices, de una manera astuta, inteligente, sabia. Eso. Así como dice papá en la Biblia, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Sí. Pues sí, es pero sí es algo muy padrísimo cuando
Y luego cuando te das cuenta que, por ejemplo, les contaba yo que les conté la historia de Ruth, ya cuando caigo y que les veo las caras así, ay, qué padre, ay, qué esto, ay, así que empiezan a hacer sus comentarios, digo, ay, no, no, es que sí, es que Dios es algo bello, de veras, las cosas de Dios es belleza, es entre un mundo de tanta guerra, de tanta corre, como que es un vaso refrescante, es un momento de descanso, no sé cómo decirlo, y sí, sí es bonito. Así Es es. como esa escena en la película de Moisés, que Dios se toma un tecito con él. Ah, sí, Así sí. es. Sí, ¿Pero sí. cómo se llama esa película, mamá? Éxodo. Esa. Ah, Éxodo, sí, la de EXO, que me la más encanta esa nueva, escena. la más nueva, sí. Que le Sí, dice Dios, ¿verdad? ¿Quieres un té o algo así? Le dice, o tómate sí. este té, algo así. Ujú. Sí, es algo muy bonito, es algo muy, muy refrescante, muy padre. Que como dicen ustedes, yo cuando veo eso y digo, qué satisfacción tan grande dejar así esa pequeña semillita o que ellas más adelante digan, hay una historia que de una suegra, sí sabes cómo, porque se queda más Sí. cuando te la cuentan como, una historia chiquita. Que digas tú, mira, la Biblia dice que bla, 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 y luego ru, blu, blu, y bli, 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 y que lees todo de así. Sí, Y claro que cuando ellas vayan a la Biblia, pues sí la van a ver así, pero te digo, van a recordar que hay una historia así en la Biblia, que Dios le dio, estaba con Ruth, estaba con su nuera y cosas así. Ujú. Sí. sí. Sí, pues muchas cosas más que podríamos decir, contando de nuestras experiencias personales con nuestro padre, de todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos dice, todo lo que nos ama, todo lo que nos enseña, cómo nos cuida, y pues es nuestra intención que todos los puedan conocer así como nosotros. Él nos ha permitido conocerlo. Él nos conoció, Él nos trajo a Él nos cuida, Él nos respeta, Él nos ama. No, todo es Él y todo es por Él y pues para Él y de Él. Entonces, pues sí, no hay no hay nada más que pudiéramos decir que no termine en Él, en cómo nos ha maravillado Él con su amor. Y pues sí, que no solo lo único que queremos es que ustedes también lo conozcan y que puedan derrotar sus miedos y todas las cosas que dijimos y, y que vivan plenamente con Él. Entonces, pues, una vez más, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Esperamos que esta plática sea edificante para ustedes, porque para nosotros hablar de estas cosas siempre lo es. Nos recordamos, aprendemos, incluso aunque sean cosas que pareciera que ya conocemos, son muchas veces revelaciones en el momento que nos da nuestro Padre. Entonces, pues sí, esperamos que sea igual para ustedes y pues una vez más gracias por su tiempo. Si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en todas como Quien Irá Podcast, en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Si nos quieren escribir, pueden escribirnos a nuestro correo quienirapodcast@outlook.com. Pues gracias una vez más por su tiempo y que tengan un excelente día.